Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Les habla Luis Luker. Estamos aquí un jueves más. Hoy estamos jueves 9 de enero del 2025 en este estudio bíblico, ¿verdad? Y bueno, damos gracias a Dios, de verdad. Agradezco a todos los que están aquí ahorita, que se conectan, que están, que comparten, que escriben, que preguntan, que nos bendicen también. Muchas gracias, de verdad, de parte de nosotros como comunidad cristiana Gosén, de parte de los pastores Josué, Mónica, y de parte de todos los que servimos. Un abrazo, un saludo, los bendecimos un montón, de verdad que sí. Y bueno, damos gracias a Dios, como dije, para poder iniciar este estudio bíblico de este día. Y bueno, vamos a orar antes para poder dar inicio a lo que corresponde de este estudio. Bueno, Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, porque tú eres bueno. Y te pedimos, Señor, que tú alumbres, Señor, los ojos de nuestro entendimiento y los de mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirige, nos instruya y nos enseñe con todo lo que vamos a ir viendo y aprendiendo de tu palabra y con este estudio. Te honramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Te doy gracias, Señor, y fortalece a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, espero, como dije, que se encuentren muy bien. Y una vez más les recuerdo, ustedes pueden ahí comentar, los pastores van a estar ahí conectados. Si ustedes tienen alguna consulta o pregunta, este, pues, con todo gusto, ellos pueden responder ahí, este, y, y sacarlos o evacuar dudas. Y si no tenemos la respuesta de algo, nosotros estamos comprometidos a estudiar, prepararnos para poder dar una respuesta lo más recta posible y lo más que sea bíblica, o sea, que es lo más céntrico a la Biblia que esté y no una respuesta humana o un pensamiento humano, sino como siempre a la luz de la escritura. Entonces ahí ellos están, pueden escribir porque obviamente yo como estoy dando el estudio no puedo responderles a todos, pero ahí están. De verdad un abrazo a todos. Y no sé si tenía alguna otra cosa más que decir, pero bueno, un saludo a todos y cada uno, donde quiera que se encuentren y, y a todos los que están viniendo o están por primera vez viendo este estudio bíblico. Este es uno de una serie de estudios bíblicos que hemos venido subiendo. Evidentemente estamos en el Evangelio de Mateo. Este Evangelio de Mateo se inició hace aproximadamente 3 años, ya estamos finalizando, lo inició el pastor Josué. Posteriormente, el pastor Josué me pidió la colaboración para yo continuar o terminarlo más bien este estudio de Mateo. Y bueno, estamos terminando, ¿verdad? El estudio de Mateo. Y hay una serie como dije, de estudios que están en el Facebook de Comunidad Cristiana Gosén. Ahí pueden ir a verlo como para que se pongan en contexto de todo, por lo menos hasta donde hemos podido grabar. Para dar un anuncio, ya terminando ese estudio, que estamos cerca de terminarlo, ya estamos cerquita, ya casi lo terminamos. Vamos a dar inicio con el estudio del libro del Apocalipsis. Entonces están cordialmente invitados para poder estudiar entre todos, ver qué nos dice el libro del Apocalipsis, ver todo lo que el Apocalipsis habla, qué significan ciertas cosas que hay en el Apocalipsis que para algunas personas es difícil de comprender, a algunas personas les da miedo, otras personas no lo quieren leer porque piensan que se van a volver locos, etcétera. Un montón de cosas y de cuentos y historias y leyendas que la gente dice que nada que ver. Vamos a ver que, que es necesario estudiar el Apocalipsis porque en el Apocalipsis hay unas bendiciones, ¿verdad? Que Dios promete a aquellos que leen y que escuchan de las revelaciones del Apocalipsis. Bueno, vamos a dar inicio. Nada más, la semana pasada estuvimos hablando, ya Jesús fue presentado ante Pilato, fue llevado ante Pilato, ya Pilato lo interrogó, etcétera, ya lo juzgó, lo declaró inocente en reiteradas ocasiones y vimos que Pilato no quería comerse así popularmente, como decimos, comerse esa bronca. Entonces se los devolvió otra vez a ellos. Bueno, un rollo, ahí ustedes pueden verlo en la lección anterior. Vimos otras cosas interesantes, vimos el tema de Barrabás, Barrabás nos representa a nosotros, etcétera, etcétera. Les recomiendo que vayan y puedan verlo y aprender, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Estamos ahora en Mateo, capítulo 27, y habíamos quedado en el versículo 24, y ahora vamos al versículo 25 para continuar. No me voy a quedar mucho con esto aquí, ¿verdad? Obviamente, aquí estoy viendo la hora y todo para tener el tiempo como debe de ser. Entonces, Mateo capítulo 27, versículo 25, para que lo busquen.
Vamos a Mateo 27, versículo 25. Repito, si alguna persona no logra comprender qué estamos hablando, le recuerdo y le sugiero, vaya y vea los anteriores videos para que usted pueda comprender qué es lo que estamos hablando, de qué se trata. Entonces, Mateo capítulo 27, y aquí iniciamos, versículo 25, dice la palabra de Dios. Dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí los judíos que están haciendo, están diciéndole, porque Pilato dice, pero es que él no tiene nada malo. O sea, Jesús, él no es un hombre malo. Entonces, ellos los judíos están diciendo, bueno, nosotros nos hacemos responsables, que esa la sangre que se va a derramar de él es de nosotros nos hacemos responsables y que esa misma maldición caiga sobre sus propios hijos, o sea, no sabían lo que estaban diciendo. Entonces dice, y respondiendo todo el pueblo dijo a Pilato, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, mis hermanos, vean, pareciera que ellos, estos líderes, en una forma muy presumida, y estaban hablando eso, dijeron esto de una forma presumida y descuidada. Además de esto que acabo de mencionar, lo dijeron de una forma unánime, es decir, toda la gente o todo el pueblo. El Israel, ojo, para que pongan atención, el Israel de ese tiempo estaba, básicamente de este modo, estaba rechazando a Cristo y en el mismo abrir de su boca, ellos estaban aceptando la plena responsabilidad por haberlo hecho. Así es simple. Estaban aceptando la responsabilidad por la muerte de Jesús. Por ejemplo, en pasajes bíblicos como Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 16, y Segunda de Samuel, capítulo 3, versículos 28 y 29, dice lo siguiente. Voy a leer primero Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 16. Vean lo que dice Segunda de Samuel 1, 16. Para que veamos esto, vean lo que dice. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Ojo, ahora segunda de Samuel, capítulo 3, versículos 28 y 29 dice, cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Ojo. Ahora vean lo que dice Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 6. Pongan atención lo que dice. Hechos 18, 6 dice lo siguiente. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Aquí, mis hermanos, quiero decirles que estoy hablando. David y Pablo, en este caso, ¿verdad? David en 2 de Samuel y Pablo en el libro de los Hechos, David y Pablo están diciendo acá que otros, es decir, una malecita en el caso de David, Joab con los judíos, deben de llevar la culpa correspondiente a sus hechos por unas cuestiones que habían hecho. Les recomiendo que lo puedan leer completo para que puedan entender el contexto. Ahora, pero en cada caso, aquí, perdón, lo que les está diciendo es, David, recordemos, David está hablando de un tema de una malecita, y en Joab, ¿verdad? Y Pablo, con respecto a los judíos, eso es lo que estaban hablando. Entonces, lo que están diciendo es que deben de llevar la culpa a cada uno correspondientes a sus hechos. Ahora, pero en cada caso, tanto el de David como el de Pablo, el hombre que pronunció las palabras está haciendo, por ejemplo, en este caso de Jesús, está haciendo lo que Pilato hizo ya en el versículo 24. Lo que hizo en el versículo 24. Pero, ojo, pero con la diferencia de que el gobernador, en forma injustificada, trató de quitarse el tiro, de sacarse la responsabilidad de encima. Mientras, por ejemplo, mientras que David y Pablo estaban justificados, repito, lean esos que les acabo de mencionar para que entiendan el contexto, David y Pablo estaban justificados al poner la culpa sobre quién realmente le correspondía la responsabilidad. En este caso, tanto David como Pablo no tenían culpa. Por eso ellos están diciendo, sea sobre ellos.
sea sobre ellos. Pero vemos que Pilato no. Pilato básicamente, según él, se está lavando las manos, pero es algo totalmente injustificado. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Pero aquí, mis hermanos, ahora, otra vez, en el capítulo 27, versículo 25, capítulo 27, versículo 25 de Mateo, la gente se está básicamente cargando a sí misma. O sea, ellos mismos se están echando la soga al cuello con la responsabilidad de su actitud y de sus acciones hacia Cristo. Aunque ellos no lo comprenden, en realidad lo que están pronunciando es una maldición contra sí mismos. Eso es lo que ellos están haciendo, comprometiendo en esta maldición no solamente a ellos, sino también a su posteridad, a sus descendientes. Vea que no estaban prestando atención ni siquiera a lo que estaban diciendo. Simple y sencillamente por el odio hacia Jesús y los celos tan amargos que tenían para poder matar a Jesús. No sabían lo que estaban diciendo. Entonces, ellos al rechazar abiertamente al Mesías, el pueblo judío, ¿qué hace? Deja de ser el pueblo de Dios en algún sentido especial, por así decirlo. Veamos lo que dice Hebreos, por ejemplo, Hebreos 10:29 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, mis hermanos, ojo lo que quiero decir. Esto no significa que Dios ha terminado con los judíos. Quiero que entiendan eso. El pueblo de Dios son los judíos, sigue siendo su pueblo amado. Esto no significa que Dios ya haya terminado con los judíos, no. Además, sigue siendo verdad con respecto a ellos que un remanente del pueblo de Israel será salvo. Eso es una realidad. Y esto a través de las edades, mis hermanos, porque, mis hermanos, Dios es amor y lo ha demostrado. Y no solamente, ojo con esto, y no solamente al final de la historia del mundo. No solamente al final de la historia del mundo. Por medio, mis hermanos, ojo, y por medio de esta interpretación se hace justicia tanto a la bondad como a la severidad que caracteriza al carácter de Dios hacia los judíos. Ahí nosotros lo vemos. Ahora, por ejemplo, vamos a Romanos. Vayan y busquen Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 en su versículo 22 dice lo siguiente. Leo para ustedes. Mira pues la bondad, ojo, pongan atención. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también, si permaneces en esa bondad, les dice, perdón, voy a volver a leer porque aquí me enredé, desde el versículo 22, porque no hice comas ni nada de eso, entonces se cometió un error ahí. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, a ese contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hablando de que Dios, ahí fue cuando Dios quita el trato, se quita con el trato con los judíos y empieza el trato con los gentiles. Eso puede ser para un estudio posteriormente, pero ahorita es para que ustedes lo tengan ahí. Ahora, veamos un momento también, por favor. Vamos a Mateo, vamos a retroceder. De Mateo 27 vamos a Mateo capítulo 8, versículos del 11 al 12. Mateo 8, versículos del 11 al 12 dice lo siguiente. Y os digo, ojo lo que dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Más, ojo lo que dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Básicamente, mis hermanos, en resumen, ¿qué hace, en el resumen aquí, mis hermanos, qué hace Mateo, qué hace de la historia? La sentencia ahora ya está lista para ser pronunciada, según lo que estamos viendo. Ya nosotros, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que Juan
El apóstol Juan añade ciertos detalles de importancia, como por ejemplo en Juan capítulo 19, versículos del 1 al 11, y también muestra en el verso 12 lo que finalmente produjo el desconcierto, por así decirlo, moral completo de Pilato y la sentencia a muerte de Jesús. Vean lo que dice el versículo 12 de Juan 19, 12. Dice, desde entonces procuraba, ojo lo que dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle a quién, a Jesús. Pero los judíos daban voces diciendo, sí, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Eso era lo que le estaban diciendo los judíos a Pilato. Entonces Pilato no tuvo básicamente pantalones porque le dio miedo. Le dio miedo y se dio, como lo habíamos visto la semana pasada. Ahora, vamos a ver algo aquí interesante. Y para esto, lo que viene, para esto nosotros tenemos que entender que no hay un conflicto. Pongan atención, mis hermanos, porque a veces la gente se hace bolas. Tenemos que entender que aquí no hay ningún tipo de conflicto entre el relato de Mateo y el relato de Juan. No hay conflicto. El hecho es sencillamente que en este punto Juan nos está o nos da un relato más extenso, más completo, más extenso. Yo le dije la semana pasada a ustedes que hay gente que dice, es que ve, hay contradicciones, este no dice lo que dice este. No, yo puse un ejemplo y dije, bueno, hay un accidente, chocan dos carros. Y en el accidente, los testigos que vieron lo que sucedió son como 20 personas. Esas 20 personas, viene un periodista y les pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Entonces ellos van a decir, bueno, esto fue lo que sucedió. Venía este carro rojo y este carro azul, vinieron y chocaron, pegaron de frente porque este semáforo no funcionó. Entonces él se le brincó y chocaron. Pero resulta que pasan media hora, 40 minutos, ya los primeros 20 testigos tal vez ya no están. Pero tal vez llegan otros testigos, otros 30, 40, y vienen otros periodistas y preguntan, ¿usted sabe qué sucedió? Sí, bueno, tengo entendido que dice que un carro venía de norte a sur y el otro venía de sur a norte. Y el que venía del sur, al parecer, cometió una infracción y cometió el accidente. Entonces vemos que las referencias de los testigos puede ser que no sean tan precisas en el sentido de que sean lo mismo que están narrando, pero si están diciendo, vean que uno dice, bueno, este carro rojo y este azul chocaron por esto y por esto, pero otros testigos que no vieron, tal vez ellos van a decir, bueno, tengo entendido de que este venía norte a sur, está diciendo exactamente lo mismo, nada más que desde la perspectiva y en el momento en el que él está llegando para ver los acontecimientos. Entonces cada uno dice sus hechos según su perspectiva de cómo está contando la historia, pero no hay ninguna contradicción. Entonces, como dije, no hay ningún conflicto entre el relato de Mateo y el de Juan. Simple y sencillamente es que, como dije, que es en este punto, Juan nos expresa o nos detalla un poco más y nos da un relato más completo. Así de sencillo, simple y sencillo. Entonces, espero haberme dado a entender. Ahora, por favor, vamos otra vez a Mateo. Aquí vamos a ver algo interesante, lo tengo aquí al lado. Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículo 26, por favor. Mateo capítulo 27, versículo 26. Leo para ustedes. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Aquí ya viene la parte. ¿Qué hace Pilato? Entonces le soltó a Barrabás. Yo dije la semana pasada, la cruz estaba hecha, diseñada para el tamaño, el largo de los brazos, etcétera, para Barrabás, no para Jesús. Eso hay que considerarlo. No lo dice la Biblia explícitamente, pero uno entiende que eso lo hacían para cada prisionero que era condenado a muerte. Hacían de la medida que le correspondía. Esa cruz era para Barrabás, entonces evidentemente no tenían las mismas dimensiones para el cuerpo de Jesús. Pero bueno, eso es un dato adicional. Ahora, dice, entonces Pilato le soltó a Barrabás y habiendo, pongan atención mis hermanos, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vean que aquí Mateo es muy tajante, va muy al punto, dice fue azotado y luego y lo mandaron a crucificar. Pero me quiero detener aquí un momento para poder mostrar algo.
El azote romano, mis hermanos, ¿qué era el azote romano? En primera, pero es con pregunta. Si ustedes lo saben, ustedes pueden escribirlo ahí, yo se los voy a mostrar, pero si ustedes saben qué es el azote romano, pueden escribirlo, compartir, hablen, compartan, no hay nada de malo, compartan. El azote romano, mis hermanos, consistía, para que ustedes lo vean, ya les voy a mostrar qué era, consistía en un mango corto de madera al que estaban atadas, este mango tenía atados varias correas o varios cordones o cuerdas con los extremos provistos con trozos de plomo o bronce y pedazos de hueso muy aguzados o muy afilados. Este es, a ver si lo pueden ver. ¿Ve? Como dice la palabra, consistía en un mango, el mango, las correas, ¿verdad? Provisto con pedazos o trozos de plomo, por aquí que andan pedazos de plomo, o bronce y también pedazos de huesos, muy afilados. Vean aquí este de aquí, por ejemplo, ve aquí se ve que es un metal, este es un hueso, son pedazos de hueso, no sé, cualquier cosita, ahí yo espero que lo puedan ver bien, esas imágenes. En eso consistía, mis hermanos, el, el azote romano. En eso consistía, así como ustedes lo vieron. Yo no sé si ustedes lo vieron, por ejemplo, en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ahí se detalla un poco ese tipo de cosas. Pero aquí voy a seguir hablando de algo para que vean que la película no le llega a los talones al verdadero sufrimiento de Cristo. Ojo, lo que hacían con los azotes. Los azotes, mis hermanos, ¿qué hacían los romanos? Los azotes se dejaban caer especialmente sobre la espalda de la víctima. La espalda de la víctima, de la persona, estaba desnuda y encorvada. Así, encorvada. Desnudo y encorvada. Así tenía. Entonces, generalmente, mis hermanos, se empleaban dos hombres para administrar este castigo. Uno azotando desde un lado y otro desde el otro lado opuesto. O sea, uno a la derecha, a la derecha y otro a la izquierda. Con el resultado de que a veces, pongan atención, porque quiero que ustedes se imaginen que ustedes están ahí observando esto. Porque lo que Jesús pasó no es solamente como el Jesús de Nazaret de hace como 30 años que le pintaban unas gotitas de color rojo aquí y así y ya. No es como el de Mel Gibson que se ve sangriento, pero no le llega a los talones a esto. Quiero que ustedes lo vivan, que ustedes entren y como que ustedes estuvieran ahí testificando el hecho. Ojo, el resultado de estos de que ambos estaban dando por el lado derecho y el lado izquierdo, con el resultado de que a veces la carne era lacerada al tal punto que quedaban a vista las venas y las arterias interiores y a veces aún las entrañas y los órganos internos aparecían por entre las cortaduras. Por ejemplo, si daban aquí en la espalda, este lado de acá, a veces esos látigos o esas chunches, ese azote, venía y como tenía, cortaba y abría, generalmente habían órganos internos que se salían. Podían ser los intestinos, podían ser incluso hasta los riñones. En la espalda, imagínense, podía quedar hasta expuesto a verse a tal punto que casi se podrían ver hasta los pulmones. Abierto totalmente. O sea, a veces dice que se salían las entrañas y los órganos internos aparecían por entre las cortaduras. Yo no sé si usted está comprendiendo lo que Jesús tuvo que hacer por usted y por mí. No fue cosa sencilla. Eso le tocaba a usted y a mí sufrir eso, y por siempre y por la eternidad. Uf. Gloria al Señor de verdad por eso que Él hizo por nosotros. Los ciudadanos romanos, mis hermanos, estaban exentos de tales castigos, los romanos, que con frecuencia, por ejemplo, resultaban en muerte. Entonces, imagínense lo que tuvo que sufrir Jesús y lo que tuvo que aguantar.
Veamos, para darles un ejemplo, veamos un momento Hechos, capítulo 16, versículo 37, algo que le sucedió al apóstol Pablo. Hechos 16, 37, leo para ustedes. Dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Ojo, para nada más. La flagelación era un preliminar legal a cada ejecución romana. Y solo, pongan atención, y solo las mujeres o los senadores o los soldados romanos, excepto en casos de deserción, estaban exentos de este tipo de castigos. Estaban exentos. Entonces, la meta, mis hermanos, ¿qué era la meta? ¿Qué buscaban hacer con la flagelación? Bueno, la meta, mis hermanos, de la flagelación era debilitar a tal punto a la víctima a un estado justo antes de colapsar y morir. Imagínense. Lo hacían para mantener a la persona casi sin que muriera, pero casi agonizando. Mientras, y ojo lo que dice para decirles esto, mientras los soldados romanos repetidamente golpeaban la espalda de la víctima con toda su fuerza, porque eran hombres grandes y fuertes. Los soldados romanos no eran cualquier fifirichi ahí. No, ellos no estaban sentados en oficinas viendo computadoras, no. Eran hombres hechos y derechos en el sentido de que eran fuertes, duros, sin compasión. Entonces, mientras los soldados romanos repetidamente golpeaban la espalda de la víctima con todas sus fuerzas, las bolitas de hierro causaban fuertes contusiones y las correas de cuero y los huesos de oveja, porque eran huesos de oveja, desgarraban la piel y los tejidos subcutáneos. Entonces, mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban los músculos del esqueleto, o sea, del esqueleto profundo, o sea, los subyacentes, y producían temblorosos, ojo, pero esto producía pedazos de carne temblorosos ensangrentados. El dolor, mis hermanos, el dolor y la pérdida de sangre generalmente establecían un escenario para un shock circulatorio. La magnitud de la pérdida de sangre podía bien determinar qué tanto iba a sobrevivir la víctima en la cruz. Piensen en esto que acabamos de ver o de escuchar. Analicen eso que les estoy diciendo. Qué crudo fue eso. Mis hermanos, la flagelación severa con un intenso dolor y considerable pérdida de sangre probablemente dejó a Jesús en un estado de pre-shock. Por otro lado, esto es un término obviamente médico. Por otro lado, la hematridosis había afectado ya la piel, particularmente suave, ya la había afectado. Ya la había afectado. La parte suave de la piel. Ahora, el abuso físico y mental cometido, ahora pensemos en esto, me detengo mejor un momento, pensemos en esto. El abuso mental, físico, que ya habían cometido los judíos, recuerden que él venía de ser escupido, lo tenían amarrado, hincado en el suelo, le habían escupido la cara, lo golpearon con puños, con manos, con palos, los judíos. Y ahora los romanos también, pero peor, ¿verdad? Así, agreguémosle a esto, así como la falta de comida, de agua, de sueño, también contribuyeron en su totalidad en su general condición ya debilitada de nuestro Señor. Por lo tanto, mis hermanos, incluso antes de la crucifixión, en sí, la condición física de Jesús era por lo menos seria y posiblemente crítica. Imagínense, vea todo lo que tuvo que soportar. No durmió, no pudo comer ni tomar agua, nada desde la madrugada. De todo lo que habíamos visto ya.
Comúnmente, mis hermanos, también los golpes del látigo disminuían conforme el criminal confesaba los crímenes. Es decir, cuando eran criminales de verdad, entre más le daban, los criminales iban diciendo, sí, fui yo fui el que robé, yo fui el que maté, ya, perdón, suélteme. Entonces iba disminuyendo. Pero mis hermanos, Jesús permaneció en silencio. No puedo comprender eso. No teniendo crímenes que confesar. Así que los golpes continuaron con toda la fuerza de los soldados romanos. Con toda la fuerza. Nosotros podríamos imaginarnos, mis hermanos, a Jesús después del flagelo, cubierto con horribles heridas, laceraciones, o sea, contusiones, con chichones en la cabeza, en la frente, aquí esto, perdón, tal vez aquí esto abombado. Yo no sé si ustedes han visto, a mí me gusta la MMA, cuando terminan que se dan duro, o igual como el boxeo, aquí que terminan hinchados. Imagínense, ella venía golpeado por los judíos, por los líderes, escupido, avergonzado, humillado. Ahora con esto, la carne abierta, la piel suave abierta, probablemente casi que se le veían, me imagino, tal vez los intestinos, tal vez se le veía parte, no sé, de este lado de acá, del costado, tal vez se le veía ya algo donde los pulmones hacían así o en las patas, no sé, pero era horrible. Su cara despedazada, chichones, hematomas, o sea, no es sorprendente, mis hermanos, no es de sorprendernos que Simón de Cirene fuera obligado a llevar la cruz después de que Jesús la hubo llevado una corta distancia. ¿Cómo la iba a llevar Jesús? ¿Cómo la iba a llevar? ¿Cómo? Recordemos que aunque esos azotes romanos daban en la espalda, tal vez se les daban alguna pifia, les daban el brazo, tal vez aquí en la cara, en las piernas, en el área de los glúteos, etc. Entonces, podría estar dañado por todo lado. Por eso dije, no debe sorprendernos que Simón de Cirene fuera obligado a llevar la cruz de Jesús, después de que Jesús solo la pudo haber tal vez cargado un corto tiempo, una corta distancia. Mis hermanos, ser azotado era una tortura horrible. Sin embargo, hay que recordar, mis hermanos, que los sufrimientos del varón de dolores, aquí es cuando entendemos que él era el varón de dolores, que los sufrimientos del varón de dolores no fueron solamente intensos, sino fueron vicarios. O sea, que él era el sustituto por nosotros. Dice Isaías 53, 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido, ahí podemos comprender eso, molido por nuestros pecados. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y primera de Pedro, capítulo 2, 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tenemos que agradecer eso. Tenemos que entender de que lo que Jesús hizo no fue un chiste, con Dios no se juega. Si usted está jugando con Dios, un día aquí, otro día acá, mejor póngase al corriente. Porque aquellos que rechazan la salvación del Señor, la obra de Cristo, la rechazan, no crean que van a ir a pasarla bonito en la eternidad. Van a sufrir el castigo por la eternidad, más de lo que el Señor sufrió. Separados de Dios por toda la eternidad y añadirle el lago de fuego. Así que pongámonos todos, pongamos las barbas en remojo, de verdad. Esto lo aplico para mi vida y usted aplíquelo para su vida. Bueno, continuemos. Pasado un tiempo, mis hermanos, después de haber sido flagelado, en la forma que lo acabamos de describir, pero no inmediatamente como lo muestra la sección siguiente, que Pilato lo entregó para ser crucificado. Ahora, leamos Mateo, por favor. Mateo, capítulo 27, versículo 27 hasta el 31. Leo para ustedes. Mateo 27, versículos del 27 hasta el 31.
Leo para ustedes. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Ojo con lo que viene. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado de rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Otra vez, versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mis hermanos, ahorita pasamos a la siguiente sección. Estos versos pertenecen a la misma división, como lo había mencionado, o sección del versículo 15 al 26. Ahora, del 27 al 31, nosotros ya encontramos que pertenecen a lo mismo, a la misma sección. Vemos las burlas de los soldados y de la golpiza, porque recibe otra golpiza aquí. O sea, no se quedaron con las ganas. Aquí entramos en la sección 5, las burlas de los soldados y la golpiza recibida a Jesús. Mateo, otra vez, Mateo 27, versículo 27. Leo para ustedes. Entonces, otra vez dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. No reunieron a 2 o 1 o 3, a toda. Vean, mis hermanos. Los soldados, cuantos habían disponibles, porque noten lo que dice, toda la compañía, aunque esto no significa necesariamente que toda una compañía de 600 hombres, no es eso. Ahora, dice que se reúnen alrededor de Jesús para divertirse con Jesús. Los soldados romanos desean satisfacer sus impulsos sádicos, porque eran sádicos también. Ellos quieren tener algo de diversión a costa de este rey de los judíos. Ahora, estos soldados, mis hermanos, aunque romanos en el sentido de estar al servicio del gobierno romano, habían sido reclutados probablemente, mis hermanos, de la provincia de Siria. Y si fuera así, podían hablar arameo, que también la hablaban los judíos. Y estaban estos hombres, si fuera así, estaban familiarizados con las costumbres judías. Probablemente, ellos tal vez consideraron a Jesús como un pretendiente falso al trono real, una persona que no merecía algo mejor que el ser sometido a burlas. Ahora, no tiene apoyo el decir que Pilato había ordenado que fuera insultado. No hay apoyo que lo diga ahí, bíblico, ¿verdad? El relato no da apoyo a ese tipo de interpretación. Ahora, Pilato, mis hermanos, fue el que ordenó que fuera azotado, aunque es verdad que podría y debiera Pilato haber impedido las burlas. Y era, por lo tanto, en parte Pilato era responsable también por eso. No tenemos nosotros derecho a decir que él lo ordenó, pero un punto de vista correcto sobre este escarnecimiento hacia Jesús es necesario que nosotros lo consideremos no solo en sus partes por separado, sino también como un todo. Por ejemplo, Mateo menciona 7, voy a ponerles aquí, ahorita se los voy a describir. Mateo menciona 7 puntos, algunos de los cuales se pueden encontrar también en Marcos o en Juan o en ambos. Entonces se los voy a tratar de ir diciendo de esta forma. Los soldados, habiendo llevado a Jesús adentro, así, lo voy a poner así, se los voy a escribir. Le desnudaron y les voy a dar el versículo, el capítulo y el versículo, y les voy a dar el evangelio que lo dice. Por ejemplo, lo desnudaron. Mateo 27, 28 en su parte A. Ni Marcos ni Juan lo mencionan. No lo mencionan. Ahora, dice que le pusieron un manto. Mateo 27, 28 en la parte B. También lo menciona Marcos y lo menciona Juan. ¿Dónde? Marcos 15, 17a y Juan 19, 2 en su parte B, en su segunda parte. Tercero, le coronaron. Mateo lo menciona, Marcos lo menciona y Juan lo menciona. Ya les doy los versículos. Mateo 27, 29a, Marcos 15, 17b
y Juan 19, 2 en la parte A. Número 4. Dice que le pusieron un cetro. Esto solo lo menciona Mateo. Mateo 27, 29b. Solo lo menciona Mateo. Mateo 27, 29b. Número 5. Dice que le adoraron. O sea, en burla, ¿verdad? Esto lo mencionan los tres evangelistas, tanto Mateo, Marcos y Juan. Entonces, Mateo 27, 29c, en la tercera parte. Marcos 15, 18 y Juan 19, 3 en su parte A. Número 6. Dice que le escupieron. Esto lo menciona solo Mateo y Marcos. Mateo 27, 30 en su parte A. Y Marcos 15, 19b. Y la séptima o el séptimo punto que menciona de estos 7 puntos, dice que le golpearon. Le golpearon. Lo mencionan los tres, tanto Mateo, Marcos y Juan. Dice en Mateo 27:30b, Marcos 15:19a y Juan 19:3 en su parte 2 o parte B. Espero haberme dado a entender. Si no quedó claro, cualquier cosa pueden escribir, yo se los puedo pasar o lo subimos aquí en el Facebook, lo ponemos lo que estamos diciendo y ustedes lo corroboran con en este punto que es vamos por 40 minutos, ustedes lo pueden corroborar ahí lo que estamos hablando para no, si fuera el caso, nada más lo solicitan. Ahora, mis hermanos, vean, las burlas en general y particularmente los dos últimos puntos deben de compararse a lo que Jesús ya había soportado en la casa de Caifás, lo que ya habíamos mencionado unas horas antes. Lo habíamos visto en Mateo 26 del 67 al 68, lo vimos en Marcos 14, 65 y también en Lucas 22 del 63 al 65. En resumen, todo el cuadro es el que sigue, es este. Los soldados, habiendo desnudado a Jesús de sus ropas exteriores, le ponen encima un manto real y puesto que un rey, según ellos, debe empuñar un cetro, le ponen un palo o una caña en la mano derecha. Entonces, según el cuadro que estamos haciendo, entonces uno por uno de los soldados que hacen se arrodillan enfrente de Jesús en una divertida adoración diciéndole a Jesús, salve rey de los judíos. Además de todo esto, de esa adoración en burla, ellos lo escupen y lo golpearon con el propio palo o caña o cetro que ellos le pusieron. Lo golpean con el palo, me imagino que hasta con golpes y patadas. Podríamos verlo de ese punto. Entonces, veámoslo en este escenario. Jesús no durmió, no ha tomado agua, no ha comido. Los líderes judíos lo golpearon, lo escupieron, le hicieron lo cuanto quisieron, se burlaron de él, etc. Luego los soldados romanos con el azote romano le despedazan la espalda, los costados, los brazos, probablemente las piernas también, etc. Está totalmente hecho una piltrafa, por así decirlo, horrible, hecho hinchado, sangrando, o sea, algo terrible, terrible. Entonces, a añadir, ahora se le añade esto. Ellos lo agarran, lo vuelven a escupir, lo vuelven a golpear y lo golpean con el palo. Imagínense. Y el dolor de ponerle un manto, me imagino eso en el cuerpo, debe ser algo terrible. Bueno, continuamos. Mateo capítulo 27, versículos 28 al 30. Dice lo siguiente. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla delante de él, le escarnecían. O sea, escarnecer es una burla o jugar como un niño, por así decirlo, diciendo, salve rey de los judíos, versículo 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Uf. Ahora, veamos voy a darles unos puntos, vamos a verlo en punto A, B, C, para que lo tengan. Veamos los puntos por separado. Dice que el número A o punto A, pónganlo como ustedes quieran. Punto A,
Le desnudaron, le desnudaron. Esto, mis hermanos, lo habían hecho una vez antes cuando lo azotaron. Mis hermanos, y qué terriblemente debe haberle dolido a Jesús cuando le pusieron el manto sobre su cuerpo azotado. Y ahora nuevamente lo desnudan de sus ropas exteriores a fin de dar paso a la siguiente mofa o la siguiente burla. Punto B. Le pusieron un manto. Entonces arrojaban sobre Jesús lo que probablemente era un manto de un soldado ya desechado y desteñido de, probablemente, ¿verdad? Desteñido de un tinte escarlata, que presentaba ya el púrpura real. Esto ustedes lo pueden comparar, mis hermanos, con lo que dice Mateo 27-28b, que es escarlata. También lo pueden comparar esto con Marcos 15, 17a y con Juan 19, 2 en la parte B, que es púrpura. Ahora, nuevamente, mis hermanos, ¿cuánto debe de haberle dolido a nuestro Señor ya azotado el hecho de que le arrojaran un manto encima? Qué terrible, qué terrible. Punto C. Punto C. Ahora, ojo lo que dice. En algún lugar, probablemente cercano al pretorio, no se dice, ¿verdad? Pero los soldados encontraron algunas ramas con espinas. No se sabe, mis hermanos, si la planta de la que sacaron las ramas era una planta que se le llama espina Christi o arbusto palindro, como algunos piensan que es este. Eso es un ejemplo, no digo que es este. No sé si se ve bien, así. Si lo pueden ver. No dice, ¿verdad? No se dice qué es, pero yo saqué este para que ustedes más o menos hicieran una idea de las espinas, cómo se podrían ver y lo que ellos hicieron entrelazando para hacer como una corona. No se sabe si, como dije, que si era un nombre que se llama es espina Christi o arbusto palindro, como algunos piensan. Por ejemplo, ahora, mis hermanos, por ejemplo, los botánicos han señalado que pocos países de las dimensiones, por ejemplo, de Palestina, tienen tantas variedades de plantas espinosas. Ahora, es de poca importancia la identidad de las especies, de lo que estamos hablando. Eso no importa cuál sea la especie. Mucho más significativo es el hecho de que los cardos o las espinas se mencionan también en Génesis 3:18, en relación con la caída de Adán. Pero aquí, mis hermanos, en Mateo, precisamente Mateo 27, 29 en la parte A, y los paralelos, Jesús se representa cargando con la maldición que hay sobre la naturaleza, a fin de liberar a la naturaleza y a nosotros de ella. Ahora, los espinos, mis hermanos específicos de esta región, tienen unas espinas largas, como la imagen que les mostré, unas espinas largas, duras y afiladas. Esta, mis hermanos, esta era una corona que cortaba, ojo, que cortaba, atravesaba y sangraba la cabeza del rey que la llevara, en este caso Jesús. Entonces, otra vez, despedazado, azotado, tal vez los órganos internos, muchos, tal vez algunos, ya se veían, se asomaban probablemente, escupido, con sueño, con hambre, con sed, sin fuerzas, flagelado, la carne despedazada en la espalda, golpeado, con la cara hinchada, deformada de los golpes. Ahora con una corona de espinas rompiéndole la cabeza y generando más chorros de sangre. Piensen en todo lo que hemos venido viendo. Con crueldad infernal, así habiendo hecho los soldados una corona con las ramas espinosas, la clavan en la cabeza de Cristo. Porque no fue que se la pusieron así, ¡pic! No, ¡bum! De un solo golpe, puestas en la cabeza de Cristo, y representaba no una guirnalda imperial, sino una corona que se consideraría adecuada para un rey de los judíos.
Y los que se estaban divirtiendo en esta manera querían burlarse de Jesús. También querían torturarlo. La corona de espinas, mis hermanos, satisfacía ambos propósitos. Corrientes, ojo, imagínense en esto, corrientes de sangre ya habían comenzado a correr por la cara de Jesús, por el cuello y por otras partes de su cuerpo. Comprendían, no sé, pregunto, ¿comprendían los que molestaban a Jesús que estaban haciendo esto al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? No creo, porque yo creo que si lo hubieran sabido no lo hubieran hecho. Punto D, para ir avanzando, punto D. Punto D, de dedo. Le pusieron un cetro. Vean, mis hermanos, habiendo obligado a Jesús a sentarse, ahora le pusieron una caña en la mano derecha, porque un rey tiene que tener un cetro, según la perspectiva de ellos. Mateo, mis hermanos, es el único evangelista que relata este incidente de la caña, pues. Los reyes, mis hermanos, para que lo veamos, llevaban cetros, pero gloriosos, ¿verdad? Y ornados que simbolizaban su poder. Pero en el escarnio de Jesús le dieron un cetro, pero eso era solo una débil y delgada caña. Eso era nada más eso. Punto E. E de Esteban. Por cierto, esto era una burla cruel, eso cuando lo estaban adorando, ¿verdad? Un soldado se caía, por ejemplo, de rodillas frente a Jesús y le decía, salve rey de los judíos. Luego otro soldado tomaba el turno y otro más, así fueron participando. Uno por uno fueron participando en esta diversión de burlarse de Jesús. Los reyes, si lo hemos visto, los reyes son saludados con títulos reales. Así que en su deseo de hacerle daño a Jesús, se burlaron de Jesús con ese título. Tenían la intención estos hombres de humillar a Jesús, pero también a los judíos. Humillando a Jesús, estaban también humillando a los judíos, diciendo, este es el mejor rey que pudieron traer, básicamente lo que estaban diciendo. Punto F. Punto F. El punto F, le escupieron. Le escupieron. Mis hermanos, ahora ellos, los soldados, ya empiezan a bajar a un nivel todavía más bajo que el de las bestias. Alegremente, porque se están divirtiendo, cada soldado, cuando le llega el turno, después de levantarse, de estar arrodillado, adorando a Jesús en burla, ¿qué hace? Se le acerca y le escupe la cara al unigénito y amado Hijo de Dios. Pasaron del escarnio a la crueldad totalmente. O sea, yo no sé si ustedes pueden imaginarse eso. Yo no sé si usted se considera demasiado digno y bueno para decir, no, yo sí soy bueno, a mí Dios me tenía que elegir. No, no se engañe. No hay ninguno bueno, ni uno. Punto G, de gato. G, le golpearon. Punto G, le golpearon. Ahora, es claro, mis hermanos, que todos estos elementos que corresponden al escarnecimiento van juntos, todos van juntos. Esto es especialmente verdad con respecto, por ejemplo, con los puntos el E, el F y el G. Antes de dejar su lugar frente a Jesús, cada soldado que humillaba tomaba la caña que Jesús tenía en la mano y ¿qué hacía con la caña? Le golpeaba en la cabeza con la caña, como que si dijera, ¿qué clase de rey eres? Uno que recibe golpes en la cabeza con su propio cetro. Es como que si ellos estuvieran diciendo eso. Y cada vez que un malvado de estos soldados golpeaba a Jesús, pongan atención, que golpeaba a Jesús en la cabeza, las espinas se iban incrustando más y más en la carne, en la cabeza de Jesús. Y una observación, una mirada a cualquier planta que represente alguna de estas especies de lo que todavía se conoce como la corona de espinas, no solo las que se encuentran en Israel, sino también en otros países. Aquí en Costa Rica también hay. Y en los países del mundo. Profundizará la impresión. Imagínense, se profundiza la impresión de la sádica brutalidad de lo que aquí está ocurriendo. Imagínense, es que piénselo.
Hagan esto como una vivencia, como que si ustedes estuvieran metidos ahí en ese escenario. Y aún esto no fue todo. Porque Juan, como Juan 19:3 en la parte B, nos dice que los escarnecedores no solamente usaron repetidas veces la caña para golpear a Jesús, sino que también lo abofetearon con sus manos. Y esto lo hicieron a quien ya había sido azotado. O sea, de verdad, yo no sé si ustedes están comprendiendo y haciéndose una imagen. Visualicen esto. Qué terrible. Mateo 27. Mateo 27, versículo 31 dice. Mateo 27, versículo 31. Les doy tiempito. Mateo 27, versículo 31 dice. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Finalmente, mis hermanos, todos tuvieron su turno para burlarse, para jugar. Y según Juan, según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 4, Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Imagínense que ya venía despedazado y todavía Pilato lo pone ahí así para que los judíos lo vieran que no hay mal en él. Pilato entra de nuevo en escena. Saca a Jesús ante la multitud, al que ya está gravemente abatido, y aún lleva la corona de espinas y la túnica púrpura. A la vista del público parece como un espectáculo así patético. Jesús manchado de sangre, cubierto de heridas abiertas. Y él dice, he aquí el hombre, dice el gobernador, a fin de producir, según él, la simpatía del pueblo o lástima y de testificar una vez más que él, o sea, Pilato, no hallaba ningún crimen en Jesús. Pero el esfuerzo que estaba haciendo Pilato, o sea, como juez, fracasó trágicamente como todos los anteriores casos donde él dijo, no hallo mal en él. Cuando los principales sacerdotes, mis hermanos, y los oficiales ven a Jesús, ellos gritan, cuando Pilato lo pone al frente, ellos más bien gritan, crucifícale, crucifícale. Ahora, los líderes judíos usan un argumento, su argumento final, el que hasta este momento ellos habían mantenido en reserva. ¿Se acuerdan que yo lo mencioné? Tenemos una ley, conforme a esa ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y habiendo reexaminado a Jesús y tratando todo el tiempo de soltarlo, Pilato finalmente se rinde, cede. Cuando oye el grito, si sueltas a este hombre, o sea, a Jesús, le dicen a Pilato, no eres amigo del emperador. Ahí Pilato se hizo en los pañales. Esa fue la cereza en el pastel, esa fue la bomba. El gobernador, o sea, Pilato, actuando todo el tiempo como juez, se sienta en el tribunal que estaba en el losado que se llamaba Gabata, o en el losado Gabata es el nombre del pavimento enlosado de mosaico que se encontraba en el tribunal de Pilato. Eso era. ¿Y qué hace? Sentencia a Jesús a morir. Y los soldados ya habían terminado su jueguito, ¿verdad? Un poquito antes de todo eso, ya habían terminado su juego. Ahora, ¿qué hacen? Ahora le quitan a Jesús sus atuendos reales y lo vuelven a poner las propias ropas de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Se lo llevan para ser crucificado. Se lo llevan. La marcha, mis hermanos, hacia el lugar de la crucifixión era una propaganda también. Ese camino que tenían que trasladarse para la crucifixión era una propaganda que Roma utilizaba, que era útil para Roma.
advertía, ¿qué hacían con esta caminata para que los que iban a ser crucificados? Le advertía a los alborotadores potenciales que este era el destino de ellos si ellos osaban retar a Roma. Y normalmente, mis hermanos, un centurión a caballo guiaba la procesión y era y un heraldo gritaba el crimen del condenado. Por ejemplo, si era un ladrón, iban diciendo, este hombre era un ladrón. Si era un asesino, este hombre era un asesino. Bueno, ahora, varios puntos con respecto a esto que estamos hablando. El criminal, mis hermanos, dice este comentarista, voy a leer lo que dice así textualmente, lo que dice este comentarista, dice él, el criminal era dirigido a la escena de la crucifixión por la ruta más larga posible para que la mayor cantidad de personas pudieran verlo y escarmentar la sombría visión. Ahora, mientras Jesús, mis hermanos, era conducido para ser crucificado, él fue como la mayoría de las víctimas de la crucifixión. Era forzado a cargar la madera sobre la que se iba a colgar él, la persona. Entonces, el peso de la cruz, mis hermanos, el peso de la cruz entera, era normalmente aproximadamente entre los más o menos 136 kilos. 136 kilos, toda la cruz entera. Pero la víctima, en este caso Jesús y los ladrones, solo cargaban el travesaño, es decir, lo que va aquí. Esto, no todo, no el vertical, solo el horizontal. La víctima solo cargaba el travesaño que pesaba, ese travesaño pesaba alrededor entre 34 a 56 kilos. Ahora, alguien me dirá, bueno, nosotros como hombres, yo he tenido que alzar sacos de cemento que rondan los 50 kilos. Nosotros para lo que hemos trabajado en algún área de construcción también, que hemos tenido que alzar peso y hemos tenido que hacer fuerza, no representa mucho, ni 34 ni 56 kilos. No es mucho, no es nada, la verdad. Pero, alguien dirá, pero ¿cómo Jesús no aguantó eso? Mis hermanos, veamos el escenario. ¿Cómo estaba ya Jesús? Ya había perdido sangre, estaba deshidratado, golpeado, casi no podía ver, tal vez casi los ojos cerrados de los golpes, la espalda despedazada, los costados, debilitado, sin fuerza, sin agua, sin haber dormido, sin haber comido, nada, estaba hecho, nosotros los ticos decimos hecho leña. Entonces, 34 o 56 kilos, para él en las condiciones, era algo imposible de cargar. Entonces, mis hermanos, cuando la víctima, por ejemplo, cuando la víctima cargaba el travesaño o el horizontal, usualmente era desnudado y sus manos usualmente eran atadas a la madera, como acabo de mencionar. Así, iba, así, imagínense. Entonces, él así amarrado con el travesaño, despedazado, débil y de todo, caminando débil, cansado, pasito a pasito, y el lado, y iban por el lado más largo, o sea, usaban el camino más largo, que él se cayera en algún momento. ¿Cómo se podía levantar? No podía. No podía. Las vigas, mis hermanos, las verticales de una cruz, usualmente permanecían fijas en algún lugar visible ubicado fuera de los muros de la ciudad, junto a un camino principal. Y era probable que en muchas ocasiones Jesús haya pasado la misma viga vertical sobre la que él pronto iba a ser colgado. Cuando Jesús, mis hermanos, dijo, si algo, ojo, ustedes se acuerdan esto que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Esta, mis hermanos, es exactamente la escena la que él tenía en mente cuando él dijo esas palabras. Le pregunto ahora a usted, ¿usted quiere seguir, ir en pos de Jesús? Niéguese, neguémonos, tomemos la cruz y sigamos el camino largo. Aquí, crucificados. Esa era la escena que Jesús tenía en su mente cuando él dijo esas palabras. Todos sabían lo que era la cruz. Todos en la época de Jesús sabían que era la cruz. Era un instrumento implacable de muerte y solo muerte.
La cruz no trataba de ceremonias religiosas, no trataba de tradiciones y de sentimientos espirituales, no. La cruz era una forma de ejecutar a las personas. Pero en estos 20 siglos, o mejor dicho, en estos 21 siglos de la muerte de Jesús, nosotros hemos limpiado y hecho un rito de la cruz. ¿Cómo recibiríamos si Jesús dijera, camine por el pasillo de la muerte diariamente y sígueme? O sea, tomar la cruz, mis hermanos, tomar tu cruz no es una travesía, es un viaje solo de ida. Tomar la cruz no es un viaje de ida y vuelta. Tomar la cruz, cuando Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, dice, tome su cruz. Cuando Él dice, tome su cruz, eso es un viaje solo de ida. Mis hermanos, si vamos con la cruz, vamos para un solo punto, a la muerte. No es un viaje como, voy con esto, solo se llama, échame en agua, báñeme porque échame en agua con hielo. No, es solo un viaje de ida. No había vuelo de regreso, nunca fue un viaje de regreso. El que piense que esto es el cristianismo, es un viaje de ida y vuelta, déjeme decirle que usted no ha nacido de nuevo. Ups. Como dije, no había un vuelo de regreso. Nunca fue un viaje de regreso. Nunca lo ha sido. O tomamos la cruz y vamos al punto que tenemos que ir, o sígase divirtiendo en su vida. Mateo 27. Mateo capítulo 27. Continuemos. Mateo 27, versículos del 32 al 44. Leo para ustedes. Y repito, Mateo capítulo 27, versículos del 32 al 44. Esto es crudo de verdad. Cuando nosotros comenzamos a estudiar y ver este tipo de cosas así en detalle, cambia la perspectiva del sacrificio de Jesús. Tenemos que ser agradecidos de verdad. Leo para ustedes Mateo 27, 32 al 44. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, 34, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Aquí están hablando de Jesús. 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 36. Y sentados le guardaban allí. 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. 40. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. 41. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, 42. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y en este punto, mis hermanos, entramos en la sección 6 del capítulo 27, que es la crucifixión de Jesús. Entonces, aquí vamos a ver el tema del Calvario, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, aunque el centro, mis hermanos, pongan atención, el centro de interés es siempre Jesús mismo, siempre. En lo que Él hizo, dijo o sufrió nuestra atención, también nosotros debemos de fijar en 5 personas. Recordemos que el centro es Cristo, pero tenemos que fijarnos en 5 personas o grupos secundarios. Pónganlo como puntos. Les voy a dar del punto A al punto E de los que vamos a ir viendo.
Punto A o punto 1, como ustedes lo quieran poner. Punto A. Simón de Cirene presta un servicio a Jesús. Versículo 32. Ahorita vamos a ir viendo eso, lo vamos desarrollando. El B. Llegados al Gólgota, los legionarios o los soldados ofrecen a Jesús un vinagre con hiel que él rechaza, habiéndolo crucificado entre dos ladrones y fijado el anuncio sobre su cabeza, echan suertes para distribuir sus vestidos. Y se sientan al pie de la cruz para montar la guardia. Eso lo vemos versículos del 33 al 38. Punto C, o 3, como le quieran poner. Los que pasaban blasfemaban, de versículos 39 al 40. Punto D, de dedo. Los escribas y sus compañeros se burlan, del 41 al 43, lo vamos a ver para que ustedes lo tengan. Y el último punto, el punto E, los ladrones lo injurian, versículo 44. Ahora, el párrafo que podría perfectamente llamarse Las mujeres lloran, no se encuentra en Mateo, pero sí en Lucas, en Lucas 23, 27, 31. Lucas también describe a las multitudes que están profundamente conmovidas. Él los describe, con la excepción del verso 32, toda la excepción de Mateo 32 al 47, al 44, relata lo que le sucedió a Jesús desde las 9 de la mañana, y ustedes lo pueden comparar con Marcos 15, 25, hasta el mediodía, que Marcos 15, 33, o sea, el día, esto fue el día viernes. Aquí déjenme un momentito para corregir esto. Eso, el día viernes. Entonces, eso del día viernes. Ahora, vamos a hablar ahora sí del primero, Simón de Cirene. Cirene, no tiene una tilde, entonces digo de Cirene. Los soldados, mis hermanos, obligaron a este hombre llamado Simón de Cirene, o sea, Cirene está en el norte de África. Le dicen a Simón, lo obligan a que la llevara a la cruz de Jesús, ¿verdad? Que llevara eso. Algunas personas, mis hermanos, piensan que este hombre era judío. Otros dicen que era un hombre, que era negro, un hombre de raza, de piel negra, pero eso no importa, mis hermanos, no importa si era judío o era negro, o era blanco, o era chino, lo que fuera. Lo importante es que este hombre tuvo el maravilloso privilegio de llevar la cruz de Cristo. Ese tuvo un privilegio de llevar la cruz de Cristo. Y en realidad lo que está sucediendo en el versículo 32 también podría verse incluido bajo el prólogo siguiente, porque Simón no actuó por su iniciativa propia. Los soldados lo obligaron a hacer lo que él hizo, pero dado que el Nuevo Testamento y la tradición antigua ponen tanto énfasis en él y probablemente en su familia, se da, por así decirlo, un encabezamiento separado al verso 32. Vean lo que dice el verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Ahora, como era una costumbre y en conformidad a la ley de la ejecución, se hacía afuera de la ciudad. Los que eran condenados a la crucifixión tenían que cargar sus propias cruces. Eran los que tenían que cargar sus propias cruces. Ahora, los comentaristas están, por así decirlo, están divididos ante la cuestión de que si esto se refiere al palo horizontal solo, puesto en vertical, que ya había sido puesto en el Gólgota, o a la cruz completa. Ellos están debatiéndose todavía si era la cruz completa o si era solamente lo que hablábamos ahorita, que era solamente el travesaño, pues. No hay nada en el texto o en el contexto que indique otra cosa. Se supone que la segunda postura, que era toda la cruz, se supone que es la correcta. Podríamos pensar que era toda la cruz, ¿verdad? Yo les estoy dando esto para que ustedes también puedan estudiarlo. Pero al final, la segunda postura de los comentaristas que debaten esto parece que es la correcta.
a la luz del hecho de que el título, ojo, que el título o la acusación que estaba encima de la cabeza de Jesús en el versículo 37, es casi seguro que los artistas tienen la razón para preferir la cruz latina que tiene forma de daga. Esta es así, con la aquí y así. Además de esto, mis hermanos, Jesús también llevó su propia cruz, pero no por mucho tiempo, como ya lo vimos. Su agotamiento, el agotamiento de Jesús en las últimas 15 horas o más horas, no sé, ¿verdad? Podríamos calcularlo, pero fueron más, considero yo, digamos, pero pongámosle 15 horas. Ojo, la atmósfera tensa del aposento alto, la traición de Judas, las agonías del Hexemaní, es que yo, imagínense, las agonías del Hexemaní, la deserción de los discípulos, la tortura de un juicio completamente hipócrita y que no era legal ante el Sanedrín. Luego, la burla ante el palacio de Caifás, la negación de su discípulo más prominente, que era Pedro, el juicio ante un juez injusto, el terrible suplicio del azote que recibió por los soldados romanos, la pronunciación de una sentencia de muerte sobre Jesús y el séptuple abuso al que fue sometido por los soldados en el pretorio. Humanamente hablando, mis hermanos, no es una maravilla que haya podido llevar la cruz tan siquiera una corta distancia. No es, o sea, es una maravilla, o sea, deberíamos de sorprender. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Mis hermanos, cuando ya Jesús sucumbió bajo la carga, los soldados ejerciendo su derecho de requisición o de solicitud de hacer demandas a la gente, obligan a este hombre, a Simón de Cirene, un hombre de una localidad que estaba en una llanura a unos, más o menos, según se dice, unos 16 kilómetros del mar Mediterráneo, en lo que actualmente es ahora Libia o al oeste de Egipto. Le dicen a este hombre que cargara la cruz el resto de la distancia, porque ya Jesús no podía. La teoría, mis hermanos, de que Simón no podía haber sido judío, según la teoría, porque dice que dio a sus hijos nombres griegos. Por ejemplo, Marcos 15:21 carece de valía, dado que muchos judíos seguían esta práctica. Además, ojo con esto, en Cirene había una gran colonia de judíos. Había una gran colonia de judíos. Ahora, otra especulación, vea que estamos hablando de Simón de Cirene, otra especulación es de que este hombre debió de haber sido un agricultor porque este viernes que estaba ahí, este viernes que está, una colección aquí, perdón, este viernes, por la mañana, él venía del campo, que también carece de verdad, de fundamento. Pero aún en el presente mucha gente, además de los agricultores, tienen conexiones, ¿verdad? Se decía conexiones comerciales o sociales en el campo. Y aún hay quienes viven en el campo. Ahora, la siguiente reconstrucción de los hechos, aunque no es segura, mis hermanos, es probable, es muy probable eso que estábamos mencionando. Simón, digamos, un judío, había venido a Jerusalén para asistir a una de las grandes fiestas, en este caso que era la Pascua. Según la costumbre de muchos judíos, incluso los de Cirene, pues repito, vea que algunos dicen que no era, otros dicen que sí. No sé. Aún había una sinagoga, incluso una sinagoga de los de Cirene en Jerusalén. Pero ahora bien, este viernes, otra vez para hacer una corrección aquí, este viernes, al volver Simón a la ciudad de visita al campo, de los soldados que llevan a Jesús al Calvario, quizás, pero no es seguro, por la vía dolorosa, como se le llama, y que ahora van pasando por las puertas para salir de la ciudad, toman a Simón y lo obligan a prestar el servicio. Lo obligan, así de sencillo. Entonces, de mala gana al principio, podría ser. Pero Simón, mis hermanos, lleva la cruz de Cristo, llega al Calvario y presencia Simón presencia lo que ahí sucede. La conducta de Jesús y sus palabras de la cruz dejan
tan impresionado a Simón que se hace cristiano. Posteriormente, Simón o posteriormente él y su familia están viviendo en Roma. Quizás haya vivido allá antes, pero en todo caso, mis hermanos, era cireneo de nacimiento. Y entre los primeros cristianos había muchos cireneos. Marcos, por ejemplo, escribiendo a los romanos, menciona a Simón, padre de Alejandro y Rufo, como si dijera, personas a quienes vosotros, los que vivís en Roma, conocéis bien. Pablo, por ejemplo, en sus cartas a los romanos, él dice, Romanos 16:13, escribe y dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su madre, y mía, o sea, como madre de él, diciendo que también es como la madre de él. Evidentemente, mis hermanos, la madre de Rufo, es decir, la esposa de Simón de Cirene, había prestado algún servicio materno a Pablo. Entonces podemos ver que este Simón se llega a convertir, incluso sus hijos están aquí, están registrados en la Biblia, qué interesante. Si esta ahora, mis hermanos, ojo, si esta reconstrucción corresponde a los hechos, el servicio que Simón de Cirene prestó, aunque inicialmente fue forzado, se constituyó en una genuina bendición para él, para su familia y para muchas otras personas. Amén. Yo espero que sí, amén. Mateo 27, versículo 33. Dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, mis hermanos, Gólgota es un término arameo que quiere decir calavera, ahí lo traduce ya la Biblia. Calvario es la traducción latina al castellano del término griego cranion, del Strong 2898, que viene de cráneo, y del latín calvaria. Y es probable, mis hermanos, que el área, el área se dice tuviera una forma de cráneo o recibió este nombre porque era un lugar de ejecuciones. Y la localización de este lugar, según estuve leyendo, es incierta. Entonces no tengo datos para decirles, está aquí. No tengo ese dato, es incierta. Avancemos, porque me quedan 8 minutitos. Mateo 27:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Vamos a ver si aquí si me da tiempo para mostrarles algo importante. Quiero que comparemos, mis hermanos, esta escena con Juan 19:28. Déjenme otra vez corregir aquí algo que no hice. Hay cositas que a veces se me van. Entonces necesito corregirlas. O sea, que pongo un texto y no le pongo, yo pongo los textos bíblicos, los marco en rojo, y les pongo en cursiva y les pongo sangría. Entonces me es más fácil, pero este no lo puse, entonces ya lo estoy corrigiendo. Vamos a comparar, como dije, mis hermanos, esta escena con Juan capítulo 19, versículos del 28 al 29, lo que acabamos de leer. Dice lo siguiente Juan: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Versículo 29. Y estaba allí, pongan mucha atención, por favor, estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Entonces llenan eso de vinagre, se la acercan a la boca y porque él pidió agua. Pero ahora, quiero darles como un dato histórico. Quiero mencionar y quiero aclarar, esto no lo menciona la Biblia. Esto no, y no lo menciona el texto, y de los comentaristas que he leído, no lo mencionan. Pero hay un dato que dicen, ¿verdad? Por aquello, esto no está en la Biblia, no es algo de doctrina que digan, es que, pero me pareció interesante y quiero añadirlo acá. Hay un dato que dice que cuando un romano tenía la necesidad de dar del cuerpo, o sea, de ir a hacer sus necesidades fisiológicas, dar del cuerpo, o sea, ir al baño, hacer del 2, ¿dónde iban los soldados o las personas? Iban a un baño público que compartían con otras personas en la misma situación. Ahora, se dice, mis hermanos, que alrededor de los muros de los baños
se encontraban pequeños agujeros en los que las personas se sentaban con espacios, con un espacio justo para poder hacer sus necesidades. En algunas ocasiones, oigan, y eran todos juntos, yo no podría estar a la par de alguien, qué incómodo, yo me estreñiría. Entonces, en algunas ocasiones, mis hermanos, ese agujero o esa letrina se extendía hacia la parte de las rodillas del usuario y esa abertura que había era clave para poder asearse, limpiarse luego de terminar. Vean esto. Yo lo imprimí para que lo pudieran ver, para que se hicieran una idea cómo eran esos baños o esas letrinas. ¿Ve? Aquí, aquí se sentaban y aquí está este huequito por donde ellos se podían asear. Aquí así eran los baños. Todos compartiendo, en familia, todos juntos. Así como lo ven. Entonces quiero que memoricen o esta imagen porque vamos a ver unas cositas. Así eran esos baños. Esos servicios públicos. Ahora, en los muros, mis hermanos, había colgados. Vamos a ver si en este están. Bueno, en este no están en la imagen que les enseñé, pero se cuenta que en los muros de estos baños habían colgados unos palos tipo bastón en los que en la punta se amarraba una esponja con cuerdas. El aparato o este palo, nosotros le diríamos hisopo, pero este aparato se le conocía como el tersorium. Y lo cogían del extremo, del lado donde no estaba la esponja, y ¿qué hacían las personas? Se limpiaban sus partes íntimas agarraban el palito, vean dónde estaban sentados, entonces, en este huequito de acá, aquí, ellos metían el palito con la esponja para poder asear sus partes íntimas, pues, para poder limpiarse. Ojo con esto, repito, cogían del extremo y se limpiaban, cogían el palito y se limpiaban sus partes íntimas hasta quedar lo más limpio posible, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía después, mis hermanos? La persona encargada de cuidar, digamos, el misceláneo, de cuidar el baño público, se encargaba de llenar unos cubos con vinagre al lado de cada posición del baño y se introducía la parte de la esponja adentro del líquido para desinfectarlo y a continuación eliminar los residuos que pudieran haber quedado. Vean esto, por favor, esta imagen. Estos eran el famoso tersorium. Aquí ellos tomaban el palito de aquí, lo introducían por el agujero del baño, y se limpiaban evidentemente, ¿verdad? Sus partes íntimas después de hacer sus necesidades y esto luego posteriormente lo introducían en el cubo donde había vinagre para desinfectarlo y limpiar todos los residuos. Entonces, para continuar y finalizar, mis hermanos, para decir por qué les estoy mostrando esto. Esto ocurría, mis hermanos, en los más limpios, ¿verdad? Ocurría en los baños más limpios. En otras, sin embargo, se pasaba agua por encima o directamente ni se limpiaban. Imagínense eso como olía. En algunos casos. Esto provocaba, mis hermanos, todo esto provocaba la propagación muy rápida de enfermedades, por lo que mis hermanos, conforme fue avanzando el tiempo, poco a poco, fueron haciendo conciencia de que lo mejor era poner todas las precauciones para evitar enfermedades. Algunas teorías, mis hermanos, apuntan a que la esponja se utilizaba para limpiar toda la zona de abajo del agujero del baño y había unos pequeños canales a los pies, no sé si lo vieron acá, me pareció que sí, unos pequeños canales, estos de acá, unos pequeños canales, había unos pequeños canales a los pies del asiento, en el que se tiraba agua para poder ir eliminando la cantidad de heces en el hueco. Entonces eso era lo que hacían. Ahora, con este dato que acabamos de ver, con estas esponjitas y los baños y todo, con este dato, y quiero aclarar, por favor, no lo saquen de contexto. La escritura no lo menciona.
La Biblia no lo dice. Yo no lo he visto por ningún comentarista. Yo no lo he logrado leer en algún comentarista. Pero no es, yo creo que esto no está muy lejos de la realidad, que uno de estos tersorium, esos palitos con esponja, no está muy lejos de que haya sido con el que le dieron a beber a Jesús, ya que el diseño y su confección estaban diseñados para lo que nosotros vimos. Eso, por un lado, es una especulación, ¿verdad? Es una especulación. Por lo otro, o por el otro, ciertamente es que Jesús, antes de ser clavado, los soldados ofrecieron a Jesús darle el vinagre y la hiel que se daba a los criminales condenados como un tipo de narcótico. Antes de seguir, repito, podría ser que esa esponjita con ese palo haya sido un instrumento de los que se utilizaban en alguno de esos baños en la época de Jesús, con los que se llenó de vinagre, de ese vino, y le dieron a Jesús. Esto representa que hasta la última gota de amargura, nosotros como humanidad se la dimos al Hijo de Dios. Qué triste. Pero bueno, sigamos. Entonces dije que por otro lado, ciertamente es que Jesús, antes de ser clavado en la cruz, los soldados le ofrecieron a Jesús el vinagre y la hiel que los criminales, que se le daba a los criminales condenados como un tipo de narcótico. Pero Jesús rehusó tomarlo. Para él era cosa necesaria, para Jesús era cosa necesaria cargar todo el peso de los pecados del hombre sin disminución de su sensibilidad, sin alivio de su dolor. Era costumbre, mis hermanos, darle a los que estaban por ser sacrificados una bebida para poder entumecer el dolor y la mente, para disminuir su conciencia de la agonía que los esperaba. Y para ir finalizando, el vino, mis hermanos, el vino sería el vino amargo o posca usado por los soldados romanos. En Marcos, por ejemplo, Jesús rechaza la bebida aparentemente sin probarla, deseando sufrir con una mente totalmente despejada. Independientemente, mis hermanos, independientemente de todo esto, lo que sí podemos nosotros observar y sacar como conclusión, sin sentir que estamos errando, es que esto simboliza a la humanidad dándole al Señor, dándole al Mesías, al Hijo de Dios, como acabo de decir, hasta nuestro último trago amargo de nuestra maldad y odio. Y Jesús sufriéndolo hasta la misma muerte. Hasta lo último, mis hermanos, hasta lo último, el último trago amargo, se lo dimos al Creador, a nuestro diseñador, nuestro Creador, el dador de la vida. Se lo dimos, mis hermanos. Mis hermanos, aquí finalizamos el estudio bíblico de hoy. La siguiente semana, Dios primero, vamos a continuar con Mateo 27:35 en adelante. Lo que viene es tremendo, no se lo pierdan. Vayan, congréguense, por favor. No dejen de congregarse, y sigan estudiando. Y sigamos aprendiendo y como dije, vamos a ver Apocalipsis, ya casi iniciamos. Cuando terminemos este estudio, que ya falta nada, estamos a poco de terminar. Entonces les invito a que no se desconecten. Vayan, apoyen a sus pastores en sus congregaciones, sirvan. Si no tienen congregación, pueden venir a Comunidad Cristiana Gosén. Si no tienen congregación, vengan. Tenemos la escuela bíblica para que puedan ser formados también teológicamente, etcétera, para que puedan ustedes también estudiar y enseñar a otras personas en la formación, etcétera. Les invitamos a los que no tienen un lugar donde congregarse, y los que sí tienen congregación, vayan, apoyen a sus pastores, a su liderazgo y crezcan en sus congregaciones. Por lo demás, les agradezco el tiempo a todos, a José, a Mónica, a mi esposa, a todos, a ustedes, al que esté conectado, quien sea, les bendigo en el nombre del Señor y nos despedimos. Padre, gracias te damos en esta noche, porque tú has sido bueno, tú nos has instruido. Qué increíble, Señor, lo que tú hiciste y que quieres evitar que nosotros pasemos. Tú sufriste la cruz, sufriste el agravio, Señor, el flagelo, la humillación, las burlas,
para que nosotros no lo sufriéramos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a poder comprender, a hacer, sentir, Señor, vivir como que si fuéramos nosotros. Ver esa escena, Señor, y lo que viene. Te damos gracias por tu vida. Gracias porque naciste, gracias porque viviste, gracias porque moriste y gracias porque resucitaste. Gracias, Señor Jesús. Te honramos y te bendecimos. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento. En el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos. Guárdalos, bendícelos, Señor. Y que sigan creciendo, Señor, en el conocimiento tuyo. Y que sigan aplicando, Señor, no solamente conocer, sino que lo apliquen a la vida diaria. Y sean ejemplos, Señor, para los demás. Que podamos ser como Cristo. Que podamos sacar a Cristo. Que seamos un ejemplo. Que vivamos. Que el propósito de nuestra vida sea ser como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les bendigo enormemente. Nos vemos en la siguiente, por favor. Sigan adelante. No vean el estudio bíblico un día y lo dejan botado. Sigan aprendiendo. Sigamos juntos. De verdad que les va a ayudar. A todos nos va a ayudar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Chaito a todos. Bendiciones.